Piali no toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticatej ipan tonali chinawi acatl. Hoy desde el mediodía nosotros estamos en el tonali 9 Carrizo, una coordenada del rumbo del Tlahuiztlampa por donde sale el sol. El color es el rojo. Hemos llegado a la 9ª casilla de la 9ª trecena de esta cuenta que lo cuenta todo, la cuenta Tonalpohualli. En la trecena que estamos, la Secoatl, el regente es Xutecutli, el hacedor de soles, el fuego alquímico, el tiempo. Él viene con Tlahuizcalpantecutli, que es el señor del alba, como corregente, el Venus matutino. Y Acatl, el carrizo, tiene como regente a Iztlacoliuqui. Y hay una conexión entre el señor Tlahuizcalpantecutli, el Venus matutino, y este numen Iztlacoliuqui. El mito dice que cuando nuestro quinto sol se posicionó en el firmamento, no se movía. Este Nahui Olin estaba ahí estático y claro que tenía que empezar el movimiento, el recorrido y la cuenta del tiempo. Así que Tlahuizcalpantecutli, siendo un gran flechador, le lanzó una flecha. Una flecha que este sol, Nahui Olin, agarró, o sea, no lo impactó y seguido de ello arrojó otra flecha, pero esta ya era una flecha solar. Acuérdense que Acat representa las flechas solares también. Aventó ese rayo solar a Tlahuizcalpantecutli y del impacto estuvo consciente un buen rato. Se dice que cuando despierta ya no es Tlahuizcalpantecutli, ya es Iztlacoliuqui. Y este numen, Iztlacoliuqui, es una advocación de Yayauquitezcatlipoca. Viene vendado porque nos está invitando a un viaje hacia el interior. Recuerden que Acat es hueco. Bueno, pues estamos invitados a ir a ese espacio de silencio, a encontrarnos con el espejo humeante de obsidiana, porque él es una advocación precisamente de Yayauquitezcatlipoca. Trae en su cabeza un quetzal, quiere decir que también nos está acercando la belleza, el intelecto en el pensamiento, la riqueza de ideas nuevas, porque cuando nosotros hacemos un viaje hacia el interior y reflexionamos, obviamente que nuestro pensamiento cambia, se hace más florido. En el numeral 9 tenemos a Quetzalcóatl, quien nos heredó la cuenta. Él también nos habla del conocimiento. Él es el Señor que sabe cómo funciona y opera todo en este espacio-tiempo. Y a través de la cuenta nos va marcando la pauta para que nosotros podamos vivir con certeza en esta vida, con certeza de muerte. Porque recuerden que no hay vida sin la muerte y estamos en un ciclo constante. Ayer hablábamos de eso con Malinali. Bueno, pues hoy nos toca hacer Acat, el carrizo que se levanta derechito buscando el sol. El señor de la noche que vamos a tener hoy es Mictlantecutli. Así que vamos también a acercarnos más a ese Mictlán que nos habita, es decir, es parte de nosotros. Y el ave que nos puede ayudar a comunicarnos con cualquiera de los númenes que nos podamos encontrar en ese viaje de introspección, con cualquier esencia divina, es Hueyxolotl, que viene hoy con Quetzalcóatl en el numeral 9. Recuerden que Hueyxolotl, el guajolote, es políglota. Bueno, pues ahora quiero leerte lo que escribí sobre esta coordenada y decirles que, miren, yo nací cerca del río Papaloapan, en un lugar que se llama Otatitlán, y ahí crecen mucho los otates, por eso es Otatitlán. Y los otates son plantas parecidas a los carrizos. Lo que escribí para este tonali también está inspirado en la charla que tuve con Geselid y su esposo, su dualidad. Y bueno, decirles que
Acatl es el símbolo de la guerra florida, de los guerreros. Una flecha era la representación del guerrero cuando su cuerpo no podía ser regresado a su comunidad. Y hablando de guerreros y de mujeres que son guerreras, quiero decirles que Chignahui Acatl es el nombre calendárico de Tlazolteotl. Esta Tlazolteotl que es guerrera y que viene en el Amoxtli Borgia con sus adornos muy bonitos. Ahorita les voy a decir el nombre de Tlazolteotl cuando está en esta lámina, que me parece que es en la página 47. Se llama Tiacapan, que también significa la primogénita. Bueno, pues Tlazolteotl está aquí en esta lámina, acompañada de otras advocaciones de ella misma. Si es en la 47, ahí la pueden ver. Y es la primerita que aparece, es la guerrera. Bueno, pues, ¿qué dice lo que les escribí? En el Tonali Chignahui Acatl 9 Carrizo, somos esa oquedad erguida a la orilla del tiempo, esa aparente fragilidad que sin embargo conoce el secreto de la tierra y del cielo. No somos la piedra inmutable y soberbia en su peso, ni el árbol que presume en sus muchas ramas. Somos simplemente Acatl, el carrizo, y en esa sencillez reside nuestra fuerza. Acatl es una partícula, una palabra que si la ponemos con el 1 y decimos se Acatl, estamos enunciando uno de los nombres calendáricos del mismo Quetzalcóatl. Si decimos Ome Acatl, entonces enunciamos Ayayauqui Tezcatlipoca. Hoy ponte Acatl en tu nombre, Lili Acatl, la guerrera que tiene la palabra florida. Bien, sigamos con esta lectura. Miramos nuestra propia vida y la vemos como un carrizal junto al agua. El viento, que es el aliento de Hécat Quetzalcóatl, nos atraviesa. No nos arranca, no nos quiebra, apenas nos hace danzar. Y en ese vaivén susurramos la memoria de los ancestros. Somos esa flauta que solo suena cuando se deja habitar por un soplo ajeno, por una voluntad más antigua. Nuestra música no es nuestra, sino del tiempo que nos recorre, de la comunidad que nos sueña y nos necesita. Hoy, en el día que nombra a la Tlazolteotl Tiacapan, la primogénita, la guerra del oriente, entendemos que ser carrizo es también ser flecha. Somos esa rectitud que apunta, esa vara delgada y precisa pulida para un propósito. La guerra que libramos no es contra el otro, sino contra la sombra que anida dentro, contra el ego que se cree ceiba y no humilde otate. Cada acto de entereza, de franqueza, es una flecha que lanzamos contra la falsedad, un rayo de sol que desgarra la niebla del engaño. Nuestra firma en el mundo es la estela de esa flecha, el fuego de un espíritu que busca su blanco. Porque ser carrizo es ser certeza y dirección. En la soledad nos alzamos hacia el sol, buscando la luz, bebiendo de ella para crecer rectos. Pero nuestra verdadera vocación es comunitaria. Un solo carrizo es apenas un silbido en el viento. Un conjunto de carrizos es un muro impenetrable. Una balsa que navega sobre la incertidumbre. Una casa cuyo techo resguarda el fuego del hogar. En el atado de flechas aprendemos la solidaridad, la fuerza del frente común donde cada vara, idéntica en su propósito, conforma un poder inevitable. El numeral Chignahui, el 9, nos recuerda que somos el punto donde se anudan todos los rumbos, el umbral del Mictlán, no como fin, sino como origen del saber, de ese espacio silencioso y nocturno regido por Mictlantecuhtli, de donde brota la sabiduría que nos permite florecer. Somos el puente entre ese mundo del Mictlán,
ese ultramundo y el cielo, el Ilhuicatl, huecos para ser llenados por el conocimiento que Quetzalcóatl, en su advocación de serpiente preciosa, nos entregó a través de la cuenta Tonalpohualli. Así, en este Tonali, Chignahui Acatl, emulemos al carrizo. Seamos flexibles ante el embate del destino, pero firmes en nuestra rectitud. Seamos huecos para que la divinidad nos convierta en música y agudos para hacer la flecha que defiende la verdad. Aprendamos a estar juntos, a construir con nuestra aparente debilidad la estructura sólida de la comunidad, porque al final ser carrizo es entender que solo al vaciarnos de nosotros mismos podemos ser el instrumento del universo, la humilde y perfecta herramienta para la guerra florida del espíritu. Y ahora nuestro conjuro. Hoy encarno la esencia de Chignahui Acatl. Soy la luz que revela el conocimiento, que reordena el pensamiento para resignificar el mundo. En mí reside la fuerza de Iztlacoleuqui, la justicia que da forma y claridad. Y con ese mismo ímpetu convoco a la comunidad para caminar como un frente unido hacia un florecimiento que trascienda el tiempo y el espacio. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca hacer Chignahui Acatl, un carrizo cargado de conocimiento que a través de mecerse con el aire se vuelva una canción, una danza que no sea en lo individual, sino en lo colectivo. Y bueno, pues no me resta más que decirles que espero que seamos ese atado de carrizos todos juntos y Timotasque Mostla.